Hola, 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 una vez más nos reunimos para leer Harriet Tubman, su biografía. Hoy corresponde el capítulo 13 que se titula al fin podemos decir que somos ciudadanos de un país. Pero antes, un pequeño resumen del capítulo 12. en el capítulo anterior, la batalla de Troya, vimos que Harriet llevó a sus padres a vivir a Nueva York, a un pueblito de Nueva York, porque el invierno había sido muy crudo y ella quería llevarlos a un lugar más cálido. La esclavitud eh, más bien se estaba llevando con palabras, no estaban liberando demasiados esclavos, algunos por acá, otros por allá, pero nada muy fuerte. En ese tiempo, un hombre blanco de 70 años, John Brown, había ideado un plan de armar un ejército de esclavos libres y otros que se quisieran unir a la causa para liberar masivamente a esclavos. Cuando se lo presentó a Harriet, le gustó, pero sí tuvo miedo. En ese tiempo estaban dando conferencias y por un lado los esclavistas querían hacer que volvieran las leyes viejas y que todos los esclavos fugitivos volvieran a ser cautivos de nuevo. Y, y también los antiesclavistas en ese tiempo hacían conferencias para convencer a más gente para que pudieran apoyar la causa. Eh, John Brown y algunos hombres se fueron a tratar de liberar esclavos y tomaron cautivos a personas de un ejército. Eh, Al final murieron los hijos, murió John Brown, fue una cosa terrible para Harriet, pero bueno, siguieron con la causa antiesclavista. Ella daba conferencias y les decía a la gente que los estadounidenses lo que querían era sacárselos de encima, porque algunos proponían liberarlos pero llevarlos de nuevo a África, y ella decía no, porque ya nos trajeron, ahora que molestamos, nos quieren llevar y nosotros ya echamos raíces acá y ya tenemos nuestra familia, así que no lo vamos a aceptar. Eh, para ir a hacer una conferencia a Nueva York, iba de paso por Troya. Y ahí vio que había un fugitivo que lo habían encontrado y lo estaban enjuiciando y por supuesto iba a volver a ser esclavo, así que ella hizo toda una revuelta, la gente la apoyó, después de mucho maltrato, porque los maltrataron un montón, pudieron liberar al hombre y se fue en caballo, todo magullado, todo lastimado, pero libre. Y llegó a su ansiada libertad y bueno, fue una batalla más que no se olvidaron porque fue muy dura. Ahora sí, el capítulo 13, Al fin podemos decir que somos ciudadanos de un país. el rescate de Charles Neil hizo todavía más famosa a Harriet, la cual recibió numerosas invitaciones a ser huésped de honor en muchas mansiones lujosas del norte. En Boston, Franklin Sanborn, propietario de un periódico, la presentó a Ralph Waldo Emerson, a Amos Alcott y su hija Louisa May, y a Susan B. Anthony. Todos ellos serían amigos de Harriet durante el resto de sus vidas. En Boston, como en el resto de Estados Unidos, los asuntos políticos se debatían acaloradamente. Era año de elecciones presidenciales y constituyó una desagradable sorpresa que Abraham Lincoln, un abogado poco conocido, consiguiese la nominación por el Partido Republicano, imponiéndose sobre el senador William Seward, el amigo de Harriet. El candidato de los demócratas del norte era Stephen Douglas, y los debates entre ambos eran seguidos con interés por millones de personas. Su principal motivo de desacuerdo tenía que ver con los derechos de los estados. ¿Tenía derecho cada uno de los estados a llegar a sus propias conclusiones respecto a la esclavitud? ¿O correspondía al gobierno federal establecer leyes en relación con ese tema y obligar a cada estado de la Unión a cumplirlas? En cuanto al tema de la esclavitud, Lincoln creía que los estados del sur tenían derecho constitucional a preservar la esclavitud si lo consideraban conveniente. Pero el Congreso podía dictar leyes que detuviesen su expansión a los nuevos estados o territorios de la Unión. Personalmente Lincoln odiaba la esclavitud, pero como abogado no veía la forma en que en el Congreso pudiese imponer su voluntad a los estados en relación a este asunto.
Harriet siguió las elecciones con mucho interés. No le gustaba Abraham Lincoln, ya que no había prometido prohibir la esclavitud en todo Estados Unidos si era elegido presidente, pero a Stephen Douglas le gustaba todavía menos. El día de las elecciones, el 6 de noviembre de 1860, Lincoln derrotó a Douglas por casi 500.000 de votos y se transformó en el 16º presidente de Estados Unidos. Los estados del sur no se fiaban de la promesa de Lincoln de no interferir en los derechos de los estados. Estaban convencidos de que colaboraba en secreto con los abolicionistas. Así que, en diciembre, Carolina del Sur decidió separarse de Estados Unidos de América. La batalla en cuanto a la esclavitud había pasado de las palabras a los hechos, aunque todavía no a la guerra declarada. No obstante, Harriet estaba convencida de que el conflicto bélico era solo una cuestión de tiempo. Otros no se cansan de decir paz, paz, les decía a sus amigos, pero yo sé que habrá guerra. Mientras tenían lugar estos sucesos, ella continuó haciendo lo que pudo por los esclavos. En noviembre hizo su último viaje a Maryland como conductora del ferrocarril subterráneo. Se le entregó el encargo de liberar y llevar a salvo al norte a un esclavo llamado Stephen Entest, a su esposa María y a sus 3 hijos pequeños. Al igual que en sus anteriores viajes, se las arregló para guiarles a todos sanos y salvos. En total, acabó realizando 19 misiones al sur, en las que rescató a más de 300 hombres, mujeres y niños. Siempre decía con una sonrisa en los labios: durante mi trabajo en el ferrocarril subterráneo no descarrilé ni una sola vez y jamás perdí un pasajero. Simultáneamente, otros estados meridionales seguían el ejemplo de Carolina del Sur. En febrero de 1861, Mississippi, Florida, Alabama, Luisiana y Georgia anunciaron también su salida de la Unión. Una semana después, los representantes de dichos estados celebraron una reunión en Montgomery, Alabama, y declararon al mundo el nacimiento de los Estados Confederados de América, con su propio presidente al mando, Jefferson Davis. Los Estados Unidos habían dejado de ser tales y se habían dividido en 2 naciones, con 2 presidentes y 2 conjuntos de leyes. Sin embargo, habían muchos lugares en el sur que pertenecían al gobierno federal, y una vez que Lincoln tomó posesión del cargo como presidente, tomó la firme decisión de protegerlos. Uno de estos lugares era Fort Sumter, un cuartel del ejército federal ubicado en el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Los estados confederados del sur consideraban Fort Sumter de su propiedad y el 12 de abril de 1861 abrieron fuego sobre él. Harriet tenía razón. La guerra había comenzado. Estaba de visita en St. Catharines cuando sonaron los primeros disparos de la guerra civil. Inmediatamente se dirigió al sur para ver cómo podía ayudar. Durante los 3 meses siguientes siguió al ejército de la Unión, liderado por el general Butler, en su marcha a través de Maryland con la intención de defender Washington, la capital del país, del ataque de los confederados. Harriet concentró sus esfuerzos a animar a los esclavos de Maryland a escapar a través de las líneas del ejército de la Unión, así como a ayudarles y ocuparse de ellos cuando lo hacían. Hasta donde sabía, ella era la única mujer en todo Estados Unidos que colaboraba activamente con el ejército, pero no le daba importancia. Podía manejar su fusil tan bien como cualquier hombre y conocía el terreno como la palma de su mano. Por aquellos días, los negros que huían se encontraban en una extraña situación legal. El presidente Lincoln los declaró contrabando. Todavía no eran hombres y mujeres libres, pero tampoco eran ya esclavos. Este limbo jurídico significaba que no podían alistarse en el ejército de la Unión, algo que llenaba de indignación a Harriet. La Unión comprendía 33 estados, con una población total de 22 millones de personas. Por el otro bando había 11 estados confederados, que sumaban 9 millones de habitantes.
de los cuales 4 millones eran esclavos. Harriet estaba convencida de que si Lincoln liberaba a los esclavos del sur y les permitía formar parte del ejército de la Unión, podría obtenerse una victoria rápida. En caso contrario, predecía ella, la guerra se prolongaría por largo tiempo. Para su disgusto, Lincoln no cambió el estatus legal de los esclavos. Pueden enviar al sur a lo más ganado de su juventud a morir de calor en verano y de fiebre en invierno, le dijo Harriet a su amiga Lydia Child, la famosa periodista. Pueden enviarlos 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se cansen de hacerlo o hasta que se acaben los jóvenes. De nada les servirá. Dios está por encima del señor Lincoln. Dios no permitirá que él derrote al sur hasta que no haga lo correcto. El señor Lincoln es un gran hombre y yo soy una pobre negra, pero esta negra puede decirle al señor Lincoln cómo ahorrar dinero y salvar a los jóvenes. Lo único que tiene que hacer es liberar a los negros. Harriet añadió a sus comentarios otra de sus comparaciones extraídas de la vida cotidiana. Supongamos que encuentras en el suelo una serpiente horrorosamente grande y que ésta te muerde. Mandas llamar al médico para que cure el mordisco. Pero la serpiente aparece otra vez, y mientras el médico hace su trabajo, te muerde nuevamente. El médico corta esa nueva mordedura, pero mientras lo está haciendo, la serpiente reaparece de repente y te vuelve a morder. Y así sucede una y otra vez hasta que te mata. Esto es lo que el señor Lincoln debería saber. Por supuesto, la gran serpiente era la esclavitud, y Harriet estaba convencida de que la guerra civil no terminaría nunca hasta que la esclavitud fuese derrotada en el sur, de una vez y para siempre. A principios de 1862 recibió la noticia de que el gobernador Andrew de Massachusetts quería entrevistarse con ella. Se apresuró a reunirse con él y cuando estuvieron juntos el gobernador le pidió que fuese al sur a colaborar con el contrabando. Un gran número de esclavos fugitivos llegaba continuamente al campamento de la Unión en Port Royal, en Carolina del Sur, pidiendo protección y buscando alguna forma de ayudar a la Unión a ganar la guerra. Sin embargo, según le contó el gobernador Andrew, habían surgido problemas. Los negros del sur no confiaban por completo en los soldados del norte, y se habían producido muchos malos entendidos a causa del acento sureño de los esclavos y su uso de extrañas combinaciones de palabras africanas. El departamento que se encargaba de los asuntos del sur necesitaba a alguien que hiciese de intermediario entre los soldados blancos y el contrabando negro. Andrew le comentó que había consultado con muchas personas acerca de la persona idónea para solucionar el problema, y una y otra vez le habían mencionado el mismo nombre, Moisés. Como ella llevaba tiempo buscando la forma para colaborar más eficazmente en el esfuerzo de guerra, accedió a acudir allí tan pronto encontrarse a alguien que se hiciese cargo de sus padres. En mayo embarcó en el puerto de Nueva York a bordo del US Atlantic en dirección al condado de Beaufort, en Carolina del Sur, donde debía presentarse ante el general Hunter, comandante local de las fuerzas de la Unión. A medida que el barco de vapor avanzaba a lo largo de la costa norteamericana, dejando atrás Nueva Jersey y la bahía de Chesapeake, Harriet aprovechó para informarse mejor acerca de los desafíos a los que tendría que enfrentarse. El pequeño condado de Beaufort se encontraba en el extremo más meridional de la costa de Carolina del Sur, justo al lado de Georgia y a solo unos pocos kilómetros de Savannah. Estaba formado por varias islas y atravesado por distintos ríos que constituían un refugio excelente para los barcos. Hasta unos 6 meses antes, Port Royal, una ciudad de la isla de Saint Helena, había sido un puerto importante de la Confederación. Sin embargo, los soldados de la Unión habían invadido toda la zona y expulsado a las fuerzas del sur. Port Royal era ahora un puerto vital para que los barcos del norte, que imponían un bloqueo naval a lo largo de la línea de costa confederada, pudiesen repostar carbón.
Cuando el ejército confederado se retiró de aquella zona, los dueños de las plantaciones, al darse cuenta de que ya no había nadie que les protegiera, se llevaron lo que pudieron y abandonaron sus propiedades, intentando forzar a los esclavos a que les siguiesen hacia el interior. Muchos negros se negaron a hacerlo. Los menos afortunados murieron a manos de sus amos, mientras que los que tuvieron suerte pudieron escapar a través de las ciénagas y llegar a salvo hasta las líneas de la Unión. Sin embargo, llamar afortunados a los que habían conseguido escapar era algo discutible, como rápidamente descubrió Harriet al desembarcar en Beaufort. Grandes masas de niños negros, casi desnudos, se arremolinaron a su alrededor mientras intentaba abrirse paso hasta el cuartel general de Hunter. Muchos de los niños tenían llagas abiertas sobre la piel y sus barrigas estaban hinchadas, un síntoma evidente de malnutrición. Los hombres, tanto jóvenes como viejos, aguardaban sentados intentando pescar algo, mientras las mujeres los esperaban con la mirada perdida en el vacío. Nunca antes había visto Harriet a tantos seres humanos desválidos, hacinados en un espacio tan reducido. En cuanto llegó al despacho del general Hunter, éste la saludó con entusiasmo y fue directo al grano. Harriet, dijo mientras se acomodaba en su silla, la situación aquí es difícil. La gran muchedumbre de negros que han llegado en busca de protección sufre sin culpa las consecuencias de la guerra que estamos librando. Algunos están enfermos o heridos, y todos están hambrientos y desorientados. Sé que la mayoría de ellos nunca se habían alejado tanto de su hogar en las plantaciones, así que es normal que estén asustados. Y lo que es peor, no son libres, por lo que no pueden marcharse y buscarse la vida por su propia cuenta. Pero tampoco son esclavos, así que no tienen un dueño que los alimente, los vista y les diga qué hacer cada día. Con toda franqueza, le he pedido al gobernador dinero para alimentarlos y enseñarles a obtener un empleo con el que puedan ganarse el sustento, pero me lo ha denegado, añadió, haciendo aspavientos con los brazos. No sé qué hacer con ellos, pero sé que si no se hace nada, acabaremos teniendo muchas muertes sobre nuestras conciencias. Por ese motivo está usted aquí, aunque seguramente necesitaríamos 1000 Harriet Tubman para solucionar el problema. Harriet permaneció callada en su asiento durante casi un minuto. Después dijo: «Haré todo lo que pueda, general, y oraré para que el buen señor guíe mis acciones». «Maravilloso», respondió el general Hunter. «Tengo una pequeña casa preparada para usted que creo encontrará adecuada, y por supuesto puede hacer uso de las raciones del ejército. Hemos reservado $200 para atender a sus necesidades inmediatas, y mientras esté aquí recibirá la paga de un soldado, aunque, en fin, debido a la naturaleza peculiar de esta situación, no puedo asegurarle cuándo la recibirá». Harriet asintió. Sabía que era la única mujer negra empleada en el ejército de la Unión, y se daba cuenta de que aquello le iba a plantear algunos problemas al sistema. A pesar de todo, estaba deseando empezar a ayudar, aunque no tenía ni idea de lo difícil que iba a ser. En vez de ser bien recibida por los antiguos esclavos, Harriet tropezó con una franca hostilidad. Al finalizar la primera semana, apenas había podido hacer algún amigo. «Quita tus sucias manos yanquis de mi cuerpo», le dijo con desprecio una anciana cuando se ofreció a limpiar su pie infectado. Un jovencito le dijo también: «Mi mamá dice que tú no tienes derecho a decirnos nada. Tú comes bien todos los días, tomando raciones como un soldado blanco». «Así que de eso se trata», se dijo Harriet a sí misma. «Estos esclavos del sur profundo no saben nada de mi trabajo con el ferrocarril subterráneo. Deben pensar que he llevado siempre una vida cómoda en el norte, y ahora me presento aquí comiendo 3 veces al día y viviendo como una dama blanca». Cayó en la cuenta de que nunca se ganaría sus corazones y mentes hasta que no aprendiera a expresarse y vivir como ellos. Así que fue directamente a hablar con el oficial de intendencia del ejército y le informó de que ya no debía llevarle raciones. A partir de aquel momento haría las cosas a su manera. Aquella probó ser la llave para ganarse la confianza de los negros de Carolina del Sur. No fue fácil. Todas las noches hacía tartas,
pan de jengibre y cerveza de raíces en su pequeña casa, y luego empleaba a varias mujeres negras para que lo vendieran entre los soldados de la Unión. Este pequeño negocio le proporcionó suficiente dinero como para alimentarse a ella misma y conseguir ingresos para otras 4 familias. No tardó mucho en acercarse hasta su casa más contrabando, para preguntarle qué podían hacer para ganar dinero. Harriet empleó los $200 del gobierno para comprar suficiente madera y otros materiales con los que levantar un largo cobertizo. Después empleó a 10 hombres negros para que construyesen el edificio. Una vez que levantaron la estructura, instaló allí una lavandería donde las mujeres podían contratar con los soldados el lavado de su ropa. 2 meses después de la llegada de Harriet, Biddeford era una colmena de pequeñas iniciativas y grupos de personas que se ayudaban entre sí. Fue por entonces cuando el general Hunter le dijo a Harriet que le gustaría estar preparado para el momento en que el presidente Lincoln permitiese al contrabando convertirse en soldados normales. Así empezó el primer regimiento de Carolina del Sur. Estaba formado completamente por antiguos esclavos, y aunque no era un regimiento oficial del ejército de la Unión, se adiestraba y preparaba para el día en que se le diese la oportunidad de luchar contra los confederados. De camino al hospital, Harriet solía detenerse a contemplar las prácticas del primer regimiento de Carolina del Sur. Incansable, como siempre, había hecho del hospital su siguiente proyecto. Se trataba de un desafío enorme. Su director, un abolicionista llamado Henry Durant, estaba abrumado por la falta de existencias y de enfermeras. Ella hacía lo que podía. Cada mañana se apresuraba a llegar a la majestuosa mansión sureña convertida en hospital, de cuyo interior se había retirado todo el mobiliario valioso. Allí yacían, entre gemidos de dolor, en lechos de paja dispuestos en hileras, hombres, mujeres y niños. Muchos tenían heridas de bala o estaban enfermos de disentería, malaria, viruela, malnutrición o una combinación de estos 4 males. El hedor que despedía aquel lugar era tan intenso que Harriet tenía que cargarse de valor para atravesar la puerta de entrada cada mañana. Dentro pasó días enteros limpiando heridas llenas de larvas, intentando calmar a bebés que ardían de fiebre y cambiando de posición en la cama a mujeres que deliraban a causa de la viruela. También buscaba en ciénagas y campos plantas y raíces parecidas a aquellas que la vieja Reed utilizaba para curar enfermedades, y ella misma preparaba las pociones que pronto se volverían legendarias. Al cabo de unos meses, su habilidad como enfermera era conocida en toda la región. Incluso llegó a viajar muy al sur, hasta Fernandina, Florida, para ofrecer sus consejos y enseñar al equipo médico cómo preparar remedios de hierbas y raíces para luchar contra las enfermedades, especialmente la disentería. Para su gran alivio, no tuvo que hacerlo todo sola. Los abolicionistas del norte buscaron voluntarios para ayudar a los antiguos esclavos del sur, y distintas asociaciones de Boston y Filadelfia de ayuda a los libertos empezaron a enviar maestros y materiales a Bedford, de forma que la gente pudiera aprender a leer y escribir. Harriet ayudaba a los recién llegados a adaptarse al ambiente nuevo y extraño en el que se encontraban, y también solía aprovechar para sacarles toda la información que pudiera sobre la marcha de la guerra. En septiembre de 1862 recibió la maravillosa noticia de que tanto tiempo ella estaba esperando. El presidente Lincoln había llegado finalmente a la conclusión de que la Unión no podría ganar la guerra sin recurrir a la ayuda del contrabando. Su intención era proclamar la abolición de la esclavitud en todos los estados del sur el 1 de enero de 1863. En un plazo de 100 días, todos los esclavos del sur serían legalmente libres. Harriet dio un gran suspiro de alivio. Por fin el presidente Lincoln había visto la necesidad de matar a la serpiente y no limitarse a herirla. El centenar de días pasó volando, y la víspera del día de Año Nuevo las cañoneras de la Unión
recogieron a miles de hombres, mujeres y niños a lo largo de todos los ríos cercanos a Beaufort. Harriet colaboró en el ambiente festivo recogiendo madera para encender una gran hoguera que se preparaba en un campo cercano. Cuando al fin se puso el sol, encendieron el fuego y comenzaron las celebraciones. La gente cantó y bailó durante toda la noche, y al llegar la mañana, los miles de personas que habían estado festejando se cuadraron solemnemente para presenciar el desfile de la banda del Ejército de la Unión, que desfiló al son de una conmovedora marcha. Al finalizar la música, todo el mundo permaneció en silencio. Tras un redoble de tambor, un médico del hospital subió a una plataforma improvisada. «Esta es una proclama del presidente de Estados Unidos», dijo el doctor, que leía un documento desplegado entre sus manos. «Decreto que el primer día de enero del año de nuestro Señor de 1863, todas las personas mantenidas en situación de esclavitud en el territorio de cualquier estado o zona de un estado cuya población esté por aquel entonces en rebelión contra Estados Unidos, sean de ahí en adelante y para siempre libres. Y ordeno al Poder Ejecutivo de Estados Unidos, incluidas las autoridades militares y navales del mismo, que reconozcan y mantengan la libertad de dichas personas en su conjunto o de cualquiera de ellas en particular, empleando para ello todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar su libertad». Cuando terminó de leerse la proclama, no se escuchó ni un murmullo de la muchedumbre, y en completo silencio, el comandante del primer regimiento de Carolina del Sur pasó al frente para entregar su bandera al regimiento. Aquellos hombres eran por fin libres, y como ciudadanos libres, el gobierno de Estados Unidos les reconocía fundición de soldados. En algún lugar de entre la multitud, una voz solitaria empezó a entonar una canción. «Mi país es por ti». Progresivamente se fueron uniendo otras voces, más fuertes. «Dulce tierra de libertad, a ti yo canto, tierra donde murieron mis padres, tierra del orgullo de los peregrinos, que desde cada ladera repique la libertad». Al finalizar la tonada, la multitud estalló en un aplauso espontáneo. Harriet vitoreó tan alto como cualquier otro, pero antes de que se apagasen los aplausos, se vio arrastrada hasta la plataforma. «Diga unas pocas palabras», la urgió el general Hunter. «La gente quiere escucharla». Harriet caminó hasta la bandera que sostenía uno de los soldados negros recientemente liberados. La tomó en sus manos y, alzando la voz, dijo: «Esta es la primera bandera que vemos que nos promete algo. Este es el primer día en el que, al fin, somos ciudadanos de una nación». Como es natural, se refería a todos sus compatriotas, amigos y familiares de raza negra, por cuya libertad había luchado tan duro. Tras el decreto de proclamación de la emancipación, el esfuerzo de guerra de la Unión empezó a dar frutos. Se fundaron cada vez más regimientos de soldados negros, y el general Hunter empezó a hacer planes para efectuar incursiones en el interior de Carolina del Sur. Para llevar adelante sus planes iba a necesitar el concurso de una persona que fuese al mismo tiempo astuta y valiente. Cuando miró a su alrededor en busca de esa persona, descubrió que solo podía contar con un hombre suficientemente bueno para la tarea: Harriet Tubman, que por entonces tenía ya 43 años. Fin. Buen capítulo. Buen capítulo. Ya son libres. Y ahora a pelear. Veremos cómo sigue en el capítulo 14, que se titula La persona idónea para la tarea. Hasta pronto. Chao.